Eta jarraian, Joseba Gerrazkoenagak hitz egingo du, bera UPV EHUko catedraduna da. Decía que a continuación le damos la palabra a Joseba Gerrazkoenaga, catedrático de la UPV EHU. Arratsaldeon guztioi, eta lehenengo eta behin eskerrik asko aukera honegatik eta eztabaida honetarako gomitea egiteagatik eta laburki gure ikerketak azalpen labur bat egingo dugu eta bi hemen historiografia ikuspegi bat ere landu beharrekoa dela, eta horren inguruan gogoeta batzuk gure esperientzetik abiatuta, gure ikerketa taldetik abiatuta egingo dugu, eta gero egingo dut nire aldetik, eta ondoren unaik beste adibide praktiko bateri buruz azalpenak egingo ditu. Labur esan da, egindako ikerketak liburu bi burutu genituen. Parkatu, dauke cambiar el chip. Pentsatzen nuen euskara zengo nuela hitzaldia, baina orain konturatu naiz erderaz egin behar dudala. Buenas tardes. En esta comunicación, primero agradecer a los organizadores la invitación. En segundo lugar, una sugerencia también a Gogora para que en un futuro pueda realizar una convocatoria de esta naturaleza, pero que podamos expresarnos y debatir en euskera, porque la lengua no es neutral. Y por nuestra parte, voy a expresar una síntesis de nuestra experiencia investigadora a partir de dos encargos que tuvimos el año 2015 y 2016 y que se traducen en dos obras subtituladas Memoria en Ibilbidea, que es Senderos de la Memoria. La síntesis de estas obras, no sé si se puede ver, se refieren a realizar la fijación de unos espacios, unos lugares de memoria relativos, en principio, a los generados por los grupos y asociaciones de la sociedad civil, espacios políticos administrativos del gobierno provisional de Euskadi, espacios de la guerra civil, ya lo que es más bien el frente, y está Bilagondo, Bueno, eta egize pasatzen dan, atzea de aurrera. Segitik ez du korritzen. Zer? A ber, aklaratzen manaz. Konklusiñora heldu baino lehen aurrekoak, a ber. Segitik ez dira agertzen. Bueno. Hemen dagoz, hemen ikuste ditunik. Honekin. Vale. Vale. Quería referirme en primer lugar a los índices. Bueno, en ese caso. Hemen neukan estruktura eta itzaldiz, da.
concretamente, Hurrengoa, mesedez. Hurrengoa. La relación de los bombardeos de núcleos urbanos y poblaciones civiles, los espacios habilitados como prisiones, campos de concentración durante la guerra civil como lugares de memoria, hospitales militares creados, lugares públicos y privados donde se utilizó el trabajo forzado. Como ven, el ámbito es bastante amplio en el primer volumen y al final del primer volumen realizábamos unas recomendaciones, por lo cual el segundo volumen se complementó esto, sobre todo siguiendo con el mapa del gobierno de Euskadi, la relación, siguiendo también, Irujo continuó con la relación de bombardeos contra núcleos urbanos y localidades en Egualde, y la especificidad de este segundo volumen es los lugares del exilio, realizado por Iñaki Goyagana, y finalmente también como conclusión unas recomendaciones para futuras actuaciones. Hay unas diferentes sugerencias, las cuales ya no voy a entrar a detallar. A continuación y con posterioridad se han publicado 2 libros de una red de grupos de investigación de Galicia, Euskal Herria y de los países catalanes, de la red Galusca Historia. Precisamente Unai es el editor de estos 2 volúmenes. Y en el último congreso de Galusca Historia en Reus y Tarragona, en la Universidad Rovira i Virgili, de nuevo retomamos la reflexión sobre la génesis de los diferentes discursos historiográficos, y también Lorenzo Fernández, de la Universidad de Santiago, autor del libro Un Nuevo 36, explicó la necesidad de fijar, con independencia de la correlación de fuerzas de la transición, una visión de acuerdo con la metodología que utilizamos en las ciencias históricas. Por mantener la tesis, bueno, en este libro, y como complemento de una intervención de hoy a la mañana de César Layana, hay un artículo en nuestros volúmenes, Programa de Víctimas Educadoras, una aproximación a las violencias de Euskadi en clave de empatía y memoria histórica, realizada por los miembros también del equipo de investigación, pero solo en sí mismo merece una monografía, pero quiero resaltar, está en el primer volumen. Y en definitiva, ¿qué nos planteamos después de esta experiencia, fundamentalmente con una perspectiva comparativa de esta red de grupos de investigación de Galusca? Lo que tratamos es de establecer una suerte de historiografía con fundamento, una historiografía democrática, y buscar también un relato, puesto que en la historia fijamos hechos y junto a estos hechos buscamos nexos y a continuación tratamos de ofrecer una explicación. Y la tesis que mantenemos, o que al menos tiene ya un consenso historiográfico, es que el antecedente directo de la Constitución de 1978 no es otro que el de la Constitución de 1931, la Constitución republicana. Y no así como con frecuencia parece que sea el antecedente cronológico del franquismo. En esta perspectiva historiográfica voy a mencionar simplemente el debate que en 1937, en plena guerra civil, en la lección inaugural en la Universidad de Valencia, el profesor Pere Pons Gimpera, muy vinculado a los estudios vascos, decía, se pregunta en el contexto de la guerra del 37, ¿qué es España? Y no hay que tomar ningún pueblo de España ni a su cultura como representante exclusivo del pueblo español o de la cultura española, ni atribuir patentes de heterodoxia a los demás. Está en una perspectiva, pero Pons Gimpera
en una perspectiva de historia de las Españas, en una historia plurinacional. La respuesta le llega de otro republicano, puesto que no hay que olvidar que Ramón Menéndez Pidal era republicano, pero que en el año 1945 publica ya una suerte de nueva historia canónica desde una perspectiva de nación única, de historia nacional. Y en su opinión, en la opinión de Ramón Menéndez Pidal, el federalismo, cantonalismo, nacionalismo moderno, vienen ellos por sí mismos a destruir la unidad multisecular y no logran estabilizarse. Lejos de representar la España auténtica, no responden sino a un momento anormal y transitorio. Aparecen como una enfermedad cuando las fuerzas de la nación se apocan extremadamente, pues toda la enfermedad consiste en el autonomismo de algún órgano que se niega a cooperar al funcionamiento vital unitario del cuerpo. Por lo tanto, la visión pluralista o plurinacional sería consecuencia de una enfermedad, prácticamente podemos entenderlo también vinculada quizás a una enfermedad mental. Pero no es así, sino que es un debate historiográfico que en el siglo XX, en los años 30, 40, se mantiene. En el exilio también se mantienen en las distintas posiciones dentro del campo republicano, y en la actualidad, en el siglo XXI, este tipo de visiones pues, conviven en el marco de la historiografía que se realiza en el Estado español y en el conjunto de todas las comunidades autónomas. En este marco, por tanto, quiero resaltar y resumir que esta conciencia de antecedente de la Constitución republicana del año 31 era consciente al menos en 1980. Y si leemos el discurso de Jesús María Leizaola, electo como miembro del nuevo Parlamento Vasco en 1980, en su discurso inaugural aquí en Guernica, él apela a los principios democráticos de la Constitución del 31, a la Constitución republicana, concretamente, implícitamente, a los principios democráticos sobre los que se funda el gobierno vasco. Y este es el relato en el que entiendo pienso yo que debemos de situar justamente la Constitución y la explicación de la Constitución democrática del año 78, que tiene como antecedentes y como referentes los modelos en la Europa democrática y como un antecedente directo la Constitución de 1931. Diré, como anécdota, que este discurso de Leizaola lo llevaba en un papelito bien guardado. A él, pues los miembros de su partido le entregaron el discurso oficial que debía de leer como inauguración, pero rechazó este discurso y dijo: yo ya sé lo que tengo que decir. Y obviamente él, como parlamentario republicano, dictó y realizó un discurso en conexión con la cultura democrática republicana. Creo que es una anécdota porque contradice, y también podemos poner como contrapeso la postura adoptada por Tarradellas cuando negocia su llegada a Barcelona para entrar en la nueva dinámica de la reforma que impulsa en ese momento el presidente Suárez. Esta mañana se preguntaba Aintzane Ezenarro de por qué no hay un memorial sobre la dictadura. La respuesta es evidente, porque todavía seguimos bajo los efectos de la transición pactada de 1977. En los discursos de explicación de la amnistía de octubre de 1977, Xavier Arzallus apelaba precisamente al olvido del pasado. Se funda sobre la renuncia de los demócratas a conectar la nueva experiencia democrática con la anterior, justamente con la que fue truncada por el golpe de Estado. Porque el pasado incómodo gravitaba sobre la nueva legitimidad democrática. Pero este pasado incómodo, sobre todo incomodaba a quienes estaban dispuestos a iniciar un tipo de evolución. En el año 75 y 76 no estaba clara todavía cuál iba a ser el grado de tipo de evolución.
En historia debemos de contextualizar los tiempos y no pensar que la historia se mueve por una visión teleológica y mecánicamente. En la historia no existe la mecánica. La mejor forma de entender la historia y de aplicar las ciencias históricas es a partir de la teoría del caos. Por lo tanto, en 1931, pues parece desde un punto de vista historiográfico como el antecedente más y no precisamente la ley de bandidaje y terrorismo de 1947 dictada por Franco justamente para perseguir a la resistencia democrática. Por lo tanto, es preciso fijar y reconocer legalmente, políticamente, institucionalmente, pero también en el relato, cuáles son los fundamentos de una experiencia democrática en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI. Una cosa es la sucesión cronológica y otra la sucesión democrática. Y justamente no se produce por una simple evolución del régimen franquista que en 1974 todavía 75-76 tiene un fundamento legal claramente de régimen totalitario. La mayoría de los parlamentarios de UCD, no lo digo yo, sino lo dice Óscar Alzaga, un miembro, por tanto, de UCD, el 60% calcula, procedía de cargos políticos de la dictadura. Por tanto, es previsible, todos somos conscientes que su visión del pasado pues, difiere justamente de los que pudieran aportar los que llegaban del exilio o llegaban de la oposición democrática. El pasado incómodo gravita en ese momento, y especialmente para ellos. O sea, ¿para quiénes? Para los golpistas. ¿Y por qué? Pues porque en 1945 los aliados habían obtenido una victoria, aparecen los juicios de Nuremberg en el 46 y obviamente todo esto está gravitando. Pero, por tanto, un acuerdo de conveniencia y de convivencia fue apelar a este olvido en esa coyuntura de la transición. Pero el olvido público no está en relación con el olvido privado. Hemos visto aquí una referencia justamente a que las excavaciones para la búsqueda de familiares se iniciaron justamente en los años 70 y hubo también una revista, la revista Punto y Hora, en la que el historiador Jimeno Jurío, hijo de Requete, de los tercios de Artajona, comenzó a investigar los fusilamientos extrajudiciales de los cuales tenía memoria y información y comenzó a publicarlos en Punto y Hora. Finalmente, por diversas amenazas, dejó de publicar esa serie de artículos y que se publicaron una ampliación de todas aquellas fichas en el año 36 por Altafalla Kultur Taldea. Para mí, aquellos artículos de Punto y Hora, estudiante de historia, fue un referente para emprender también en el Ayuntamiento de Busturia una investigación etnográfica sobre los fusilamientos de Busturia y con posterioridad Busturia ha sido uno de los ayuntamientos que ya en el año 87 erigió un monumento. ¿Qué está pasando ahora? Pues que ese pasado incómodo de ellos se quiere convertir en un pasado incómodo también para el resto. Y claro, recuperando relatos propios del franquismo de los años 60, 25 años de paz. ¿Y con qué tesis? La tesis es la culpa es de todos, como expuso el gobierno socialista en su comunicado de 1986, presidido por Felipe González, que la culpa es de todos. Pero claro, esa premisa, esa tesis no es válida para un historiador, y menos a la hora de realizar una enseñanza de la historia. La culpa no es de todos, y la narrativa franquista, colocando la insurrección obrera socialista de 1934 como origen de la guerra civil, sirve sí para derribar los monumentos de Indalecio Prieto y Largo Caballero. Estamos ante esa realidad. En Madrid está sucediendo eso y se está utilizando este discurso. Obviamente ellos olvidan, también con intencionalidad, que ya hubo otra intentona para derribar a la República, en la de Sanjurjo. No es cuestión de ignorancia histórica, sino es cuestión de política. Esto lo señaló con motivo de este debate Ángel Viñas. Entonces, ¿cómo y por qué ha sucedido este giro y esta deriva?
Bueno, esto nos abre otra. Tengo una hipótesis, en mi opinión, la persistencia de ETA y su política de asesinatos y de desprecio de los derechos humanos está en el origen de un nuevo rearme ideológico reaccionario y a partir de 1980, finales de los 80, 90, comienza todo esto. Pero bueno, este es otro campo. Efectivamente, me quedan 5 minutos y entiendo y quería remarcar que el oficio de historiador en este trabajo es importante y lo reivindicaba el viceconsejero hoy a la mañana también en Rodríguez Ranz a la hora de redactar la ley, así como a la hora de practicar y realizar prácticas de difusión de estas experiencias. Por nuestra parte, en el año 2014 tuvimos también otro ensayo en el Museo de la Paz de Guernica para establecer un tipo de cronología. ¿Y por qué este empeño en este momento por señalar los tipos y los modos de reflexión y análisis historiográfico? ¿Y por qué estoy insistiendo en ello? Por 2 razones fundamentalmente. Una, recientes. Una está en esta valoración comparada de las políticas públicas de memoria histórica de Euskadi, que por cierto hay que felicitar ahora por la cantidad de documentos y reflexiones, impulso que está realizando. Y es muy interesante este documento sobre valoración comparada de políticas públicas de memoria histórica de Euskadi, 2000-2018. Está colgado en Gogora. Sin embargo, la perspectiva histórica y la perspectiva del historiador no aparece por ningún lado. Más preocupante resulta el último informe que está colgado en la web de Gogora y que se refiere al informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA 1960-2011, publicado en octubre de 2021, que es obra del Instituto Arrupe de Deustuko Universidad de Deusto, los autores José Ramón Inchaurbe, Gorka Urrutia, Trinidad Vicente. El informe invita a generar en la opinión pública vasca un debate dinámico en torno al recuerdo de estos hechos y a la reparación que merecen las víctimas de los mismos, a los familiares, concretamente, de los cuerpos de seguridad del Estado. Este informe no solamente carece de una reflexión histórica inherente a un informe de esta naturaleza propia de historiadores, sino que acepta críticamente el relato propio de la dictadura, en lo que se refiere al periodo 1960-1978. No se cita ni una vez dictadura, ni a la Ley de Bandidaje y Terrorismo de 1947, vigente, por cierto, en ese dicho periodo, cuando el terrorismo es objeto privilegiado del informe y del estudio. Nada dice de la injusticia que sufría la mayoría de la población sometida a la dictadura. Y sorprende que en la mentalidad del sociólogo dicha ignorancia de los sociólogos y un régimen totalitario justamente se caracteriza por la falta de libertades. Es preciso fijar hechos, contextos, larga duración y finalmente un relato explicativo. Aprendamos a pensar menos históricamente, que fue una de las enseñanzas que impulsaba Pierre Vilar. Un periodista agudo, incisivo y que sabe pensar históricamente, con gran capacidad para construir relatos de memoria, por su sistema comunicativo, director de la revista Garaya en 1976, Eugenio Ibarzábal, publicó un artículo en relación a este informe con un título bien expresivo, propia de él, de un periodista, como es Ya está bien. ¿Y por qué decía ya está bien? No voy a, probablemente ya conocen, pero quizás por lo que nos afecta más directamente, o es que Melitón Manzanas, Losada, el sargento López o el capitán Hidalgo eran unos desconocidos y se convirtieron en malos tan solo gracias al discurso previo que creó ETA. Hay duda de por qué eran conocidos como defensores, eran conocidos como defensores de las libertades públicas. Entonces, ¿de verdad se nos pretende hacer creer que el terrorismo y el terror en este país comenzó con los atentados de ETA en los años 60? ¿Qué entienden algunos entonces por terrorismo? Aquí viene todo el juego de la necesidad de analizar el concepto y la aplicación del concepto de terrorismo. Sin duda, en el informe hay un valioso testimonio de los familiares. 14 testimonios que se quejan del abandono que sufrieron precisamente por los sucesivos gobiernos de España. Recientemente se ha publicado una tesis sobre la Brigada Política Social,
Carecemos un análisis similar sobre la Guardia Civil. Nos queda bastante trabajo. Algunos jueces han reconocido que las torturas de la Brigada Política Social fueron delitos de lesa humanidad. Sin embargo, no pueden ser investigados porque España no ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968. Conclusión, pienso que sobre estos pasados incómodos y sus análisis debemos de realizar, tener una perspectiva europea. Este tipo de experiencias desde 1945 han tenido todos los países europeos y estos retos se están resolviendo y se siguen resolviendo en el marco europeo. Pensar históricamente tanto la memoria democrática como su vinculación al autogobierno. El marco cronológico de libertades democráticas y su relato se debe establecer desde 1931, puesto que justamente fue truncada, esas libertades fueron truncadas en el año 36 y en el 78 hay una recuperación. Los historiadores tenemos textos y trabajamos sobre textos, sobre datos, pero nunca olvidamos los contextos y los tiempos en los que se producen ellos. Y los acuerdos se citan en todos los informes de las leyes, etcétera, deben ser plurales. ¿Cómo no deben ser? Creo que sí. Como no hay una memoria única, ni mucho menos. Los acuerdos son plurales, no deben impedir la verificación de los hechos y la aproximación pero ellos no deben de impedir, digo yo, la verificación de los hechos y la aproximación a la verdad histórica frente a la posverdad relativa. Bueno, son algunas de las reflexiones que surgen de nuestra experiencia de trabajo en este campo, que también se enriquecen con otras experiencias historiográficas. Cedo la palabra entonces a Unai para completar la ponencia.